Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí nuevamente con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Y bueno, en los controles tenemos a nuestro productor René Palacios. Un saludo a René. Y también queremos aprovechar la ocasión para agradecerle sinceramente a Alejandro Valderas y a todo el departamento de diseño gráfico de Interplanet, pues por la estupenda labor que han hecho en el diseño de nuestro sitio web, ¿no? Quedó muy bonito. Claro está. Bueno, si ustedes obviamente que ya lo han visitado, han de estar encantados con él. Además de que Alex tuvo la amabilidad de elaborarnos unos cartelitos muy bonitos para todos los programas de Frecuencia Cero, en los cuales, para que nosotros no nos equivoquemos, nos pusieron todos los datos administrativos para poder estar en contacto con ustedes. Les ofrecemos la dirección electrónica www.frecuenciacero.com.mx, donde pueden ustedes directamente bajar pues toda la variedad de programas que Frecuencia Cero e Interplanet les ofrecen a todos. Y también tenemos un correo de voz, el 2455-5099. Así como un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. Y bueno, que visiten nuestro sitio web, que es www.testigosdelcrimen.com. Ahí pueden dejarnos todos sus comentarios, inquietudes, si nos quieren platicar alguna anécdota incluso de tema criminal para que nosotros la comentemos en este espacio, pues está enteramente a su disposición. Claro, lo cual también apoya y enriquece este programa y este espacio. La bidireccionalidad enriquece Testigos del Crimen. Pues el día de hoy, mi querida Guadalupe, hemos preparado un programa pues muy interesante, dedicado a una figura terrible, y es la de Albert Fish, el devorador de niños. Para comenzar a analizar este caso deberemos de remontarnos al año de 1936. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Bueno, este año es muy importante porque, bueno, está Lázaro Cárdenas de presidente en México. La Guerra Civil Española está por iniciar. Claro, y también Charles Chaplin estrena su película Tiempos Modernos, la cual es vital en el siglo XX. En la filmografía mundial, y de ello nos puede hablar en algún momento Carlos del Río en otro espacio. Claro. Pero, bueno, también en Europa, Adolfo Hitler preside la inauguración de los 11º Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Berlín. Pues, concretamente hay que ubicarnos el día 16 de enero de 1936. Resulta que en la prisión de Sing Sing, en Nueva York, es ejecutado en la silla eléctrica un individuo de 66 años llamado Albert Hamilton Fish. Claro, este hecho de que sea tan grande este sujeto fue lo que conmocionó, además de todo lo que hizo para llegar a la silla, ¿no? Según los registros del penal, hasta ese momento él era el individuo pues de mayor edad en ser ejecutado. Y pues, ¿cómo era Albert Fish? Bueno, físicamente era una persona de complexión débil, de complexión delgada, que tú sentías que en cualquier momento se podía quebrar con, no sé, movimientos bruscos, con el viento, casi, ¿no? Algo exagerado, tal vez. Además de que tenía un aspecto como de dulce viejecito. Como el abuelito apapachador. Aparentemente, ¿no? O sea, de que le gustaban los niños, eso no tenemos la menor duda. Y pues físicamente, pues como dices, no era un sujeto muy delgado, era un anciano con un rostro muy expresivo, con unas arrugas dramáticas que cruzaban todo su rostro, con el cabello gris, lacio, peinado hacia un lado, con un bigote y con una barba también de color grises. Y pues el hombre estaba verdaderamente emocionado por estar en la silla eléctrica. Sí, esto lo tenía, bueno, más que encantado,
porque inclusive ayudó a los oficiales a amarrarse las correas de la silla eléctrica. Se dice que fueron necesarias 2 descargas eléctricas para poder consumar su ejecución, que en la primera ocasión hubo un cortocircuito que estropeó el dispositivo y que tuvieron que bajar por segunda vez el switch para consumar la muerte de Fish. Pero ¿qué fue lo que hizo este anciano para llegar a este terrible desenlace? ¿Qué actos atroces cometió para merecer ser ejecutado en la silla eléctrica? ¿Qué les parece si les platicamos esto después del corte? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto. Atrévete a fortalecer tus relaciones. Noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad. Acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. ¿Y qué les parece si nos ubicamos ahora en el día 28 de mayo de 1928? ¿Qué pasa en este día? Pues resulta que Albert Fish se presenta con un nombre falso, que era el de Frank Howard, en el hogar de la familia Booth, una familia que residía en el número 406 oeste de la calle 25 en Manhattan, en Nueva York. Él acude debido a que el hijo mayor de la familia, Edward, un chavo de 18 años, publica un anuncio en el periódico donde ofrece sus servicios. Él desea trabajar, él desea contribuir a los ingresos familiares, y este hombre, Albert Fish, ve el anuncio en el periódico y se presenta con este nombre falso el día que señalamos. Él llega con la intención benévola de ofrecer trabajo al chico y además a un vecinito suyo que se llamaba Will. Pues el hombre lo ven con este aspecto gentil, caballeroso, bien educado, aparentemente dueño de una granja, decía que era él, y pues que necesitaba brazos fuertes para todas las labores que implicaba este lugar que él poseía. Y bueno, estando aquí y en la convivencia, pues conoce a Gracie. Exacto, que era una de las hijas de esta familia Booth, que te contaba en ese tiempo con 10 años. Exacto. Y en ese momento, le hace mucha gracia, la trata como si fuera la nietecita, ¿sabes? ¿No? Con estas características como del dulce abuelito que mencionabas hace un momento, y les pide permiso a la familia para llevarla a una fiesta de una supuesta sobrina. Así es, durante este periodo que tiene contacto con ellos, durante varios días, él los visita, él convive con ellos, come en algunas ocasiones, les lleva fresas y queso diciendo que miren, estos son los productos que generamos en la granja. Entonces efectivamente lleva a Gracie, invitándola a la supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina, y él la conduce hasta una casa en una zona boscosa en Westchester. Le dice a Gracie que espere en el jardín. Gracie se pone a recolectar florecillas silvestres. Él entra en la casa, desaparece de su vista. Posteriormente, Gracie se percata que él la está llamando desde una ventana, diciéndole: Gracie, ya puedes pasar, ven acá conmigo. Entonces Gracie entra sin sospechar nada, se da cuenta que la casa está vacía, comienza a buscar por las habitaciones y de repente le sale Fish. Pero ¿cómo sale? Bueno, él ya se había desnudado, él ya se había preparado para atacar a esta pequeña. No era su intención atacarla sexualmente, sino agresivamente. Ella se asusta terriblemente. Digo, tenía 10 años, claro. Es obvio, ¿sí?
se asusta, ella empieza a llorar, empieza a esquivarlo, él la corretea, bueno, se hace toda esta escena dramática y dolorosa, pero lamentablemente pues la alcanza. Exacto, y lo último que ve la pequeña Grace es a este hombre que hace unos instantes era un sujeto amigable, estrangulándola. Pero bueno, las cosas no quedaron ahí. Lo que sucedió después de que Grace fue asesinada lo describe el propio Fish en una carta terrible, un anónimo que redactó y que envió a la familia Booth el 12 de noviembre de 1934 y que decía en su parte final algo más o menos así. Frecuencia Cero, la otra radio. Mi querida señora Booth, después que usted me permitió llevar a Grace a la fiesta, la llevé a una casa vacía en Westchester, que había seleccionado previamente. Le pedí que se quedara afuera. Ella recogía flores silvestres. Cuando subí por las escaleras, me quité la ropa. No quería mancharla con su sangre. Cuando estuve listo, fui a la ventana y la llamé. Después me escondí en el closet de la habitación. Cuando me vio desnudo comenzó a llorar y trató de correr hacia la escalera. La tomé por el brazo y amenazó con acusarme con usted si no la dejaba ir. Primero la desnudé. Debió ver la manera en que se resistió. Pataleó, mordió y rasguñó. Entonces la estrangulé y corté su cuerpo en pequeñas partes para poder llevarlo a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Cuán dulce y suave quedó su traserito cuando se rostizó en mi horno. Me tomó 9 días devorarla por completo. No me la tiré. Lo hubiera podido hacer de haberlo deseado. Ay, murió virgen. Y pues imagínense, la madre por fortuna no sabía leer, entonces su hijo Edward fue el que se enteró de este horror indescriptible, prácticamente inimaginable, y de inmediato corrió a la policía, pues ya le habían reportado a Grace como desaparecida. Pero de alguna manera tú hacías, cuando estábamos platicando acerca de cómo íbamos a abordar este programa, ¿cómo vino en ti la idea de la figura del ogro? Claro, bueno, tenemos a este sujeto que de repente le gustan los niños, los atrae. Él, una de las cosas que hacía era atraerlos con bueno, obviamente ganándose su confianza con dulces, con pequeños regalos, con halagos, con pequeñas caricias en el cabello, con esta parte de la imagen del dulce viejecito, pero que en realidad él terminaba matando a sus víctimas. O sea, Gracie fue el pináculo y se supo por esta carta tan estremecedora que acabamos de escuchar. Entonces, fíjate, digo, parte del sentido popular que tenemos para los cuentos de hadas, etcétera, es la figura del ogro. Este monstruo que sale y que se puede devorar a los niños y se los come, que los papás muchas veces lo utilizan como amenaza para que el niño se coma la sopa, para que obedezca, para que se vaya a dormir. Pues, si no lo haces, te voy a llamar al ogro para que lo haga. Pero este hombre real y verdaderamente se convirtió en este ogro, porque una de las cosas que hacía era robar y matar la inocencia de estos pequeños comiéndoselos. Pues más sobre esto y sobre cómo Albert Fish cometía sus crímenes y cómo fue capturado, luego conoceremos después de esta pausa. Interplanet presenta su nueva división, Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y bueno, aquí ya estamos de regreso después de tan estremecedoras palabras, confesiones y situaciones de este hombre. Siempre es más sensible, ¿no? Un delito cometido en contra de un infante, pues como que nos conmociona más a todos, ¿no? Porque de alguna manera representa, pues como dices, ¿no? El aniquilamiento de la inocencia. Claro, y toda la vulnerabilidad que tiene un niño. De alguna manera ellos como representantes, como figuras pues sagradas, intocables, en las que se supone que pues bueno, no deberían de tener contacto con este tipo de maldad, pero bueno, Fish cometió todo esto en contra de Gracie Budd. Pues, ¿cómo fue capturado Fish? Bueno, él mandó una carta, esta carta que acabamos de escuchar, el detective William King, a través de esta carta fue rastreando hasta que llegó a dar con Fish. Exactamente, él se dice que los nombres falsos que él daba pues lo hacían prácticamente irrastreable. Le tomó varios años a King. De alguna manera el asesinato de Gracie Budd se convirtió como una especie de cruzada para él. Él fue un detective verdaderamente tenaz y pues no sé qué haya pasado con el hombre, debe de haber ya muerto. Creo que hizo pues uno de los mejores trabajos de investigación policíaca cuando finalmente logra rastrear en el apartado postal que utilizaba Fish, físicamente lo encuentra y le dice: por fin, aquí te tengo. Y pues lo que siguió fue una confesión aparatosa y espectacular, donde hablaba acerca de todo un catálogo de depravaciones y de perversiones, ¿no? Sí, además de múltiples homicidios, todas estas cosas que él practicaba en su propio cuerpo, como era la parte sadomasoquista, él acostumbraba a flagelarse. Y esta misma parte masoquista que él experimentaba, se la ponía a los pequeños que secuestraba, que robaba, los flagelaba, los torturaba. Y bueno, no se sabe a ciencia cierta cuántos fueron, pero eran mínimo de 15 para arriba, alrededor de unos 50, 60, no se conoce sabe la cifra exacta, exacto. Él alegaba que pues en su trabajo como pintor viajó por veintitantos, o sea, bueno, recorrió prácticamente todos los estados de la Unión Americana y él se ufanaba diciendo que al menos había matado a un niño por cada estado. Entonces, bueno, ya pueden ir sacando la cuenta mínima. Pero ¿cuáles eran? Bueno, obviamente Albert Fish era un caníbal. Y también tenía actividades de coprofagia, exhibicionismo, sadomasoquismo que acabas de mencionar. Pero platícanos un poco más acerca de estos trastornos. Claro, bueno, como los manifestaba Fish, era algo bastante particular porque él, hablando un poquito ya de los antecedentes, él viene de una familia con antecedentes desde la madre, los tíos, algunos hermanos, de locura. Oían voces, había alto alcoholismo dentro de la familia, y aquí hay una característica muy particular. Él lamentablemente, o afortunadamente, ya no lo sabemos, queda huérfano a los 5 años. Esto puede determinar una cierta fijación. También desde ahí podemos seguir una línea del por qué también le gustaban los niños. O sea, le gustaba no en el sentido solamente sexual, porque la mayoría de sus crímenes no implican la parte sexual, ni de violación, ni de abuso, ni nada de esto, sino de agresión. ¿Qué pasa a los 5 años? A los 5 años el pequeño queda muy vulnerable. Es desde un término psicológico la etapa fálica o la etapa edípica, en donde él desea a la mamá, esto en un sentido muy simbólico para todos nuestros escuchas, y desea que papá desaparezca. Y a él se le cumplió la fantasía. A los 5 años papá desaparece, se muere, y la familia queda, además de que ya estaba bastante mal económicamente, bueno, pues todavía más, y él lo mandan a un orfanatorio en donde lo maltratan, le pegan, pero esto él lo empieza a vivir con un cierto disfrute que lo empieza a envolver en algo perverso. También era fetichista, era sadomasoquista,
él, una de las prácticas que ya mayor hacía era aplicarse agujas en el escroto y ahí las dejaba. Inclusive se llegaban a oxidar. Se masturbaba con los palos de las rosas en donde están las espinas. Hizo un palo con varias tiras con clavos, o sea, una cosa verdaderamente atroz. Pero no para ahí, hay una parte de la coprofagia en donde él se comía sus excrementos como una manera de regresar a aquello que él había desechado. Esta práctica es perteneciente sobre todo a personas psicóticas e inclusive él ha quedado diagnosticado como una persona psicótica, esquizofrénica, que oía voces que le mandaban expiar sus culpas matando niños, tratando como de en su mente hacer un trueque de voy a recuperar mi inocencia si mato a un inocente y me lo como, porque va a quedar dentro de mí. Es algo real y verdaderamente espeluznante. Pues como podemos ver, un asesino en serie, un monstruo, no nace de la noche a la mañana. Sobre cómo inicia Albert Fish, cómo llega a este mundo y sobre pues, sus primeros pasos como criminal, como asesino, hablaremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deja ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. Que te estoy hablando, apágale ese aparato. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso en Testigos del Crimen. Y como podemos ver, y como comentabas, querida Guadalupe, un monstruo no nace de la noche a la mañana. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., y pues como dices, ¿no? Desde sus antecedentes familiares, donde había alcoholismo, donde había enfermedades mentales, donde había psicosis religiosa, por ahí había un tío suyo que decía que era una figura, un santo, ¿no? Decía que era el orfanato donde lo golpeaban, donde abusaban de él, pero todo cambia después de que sale del orfanato. Claro, a los 20 años que él sale del orfanato, pues no tiene un buen oficio. En realidad en el orfanatorio no aprendió grandes cosas, además que no le interesaba, era bastante torpe en ese sentido, intelectualmente hablando. Y bueno, a los 20 años pues tiene que sobrevivir y una de las opciones que encontró fue prostituirse homosexualmente. Ajá. Además de que hacía fraudes, estafas, falsificaba cheques, estuvo constantemente metido en problemas con la policía por estos motivos, en fin, hasta que llega a los 26 años, conoce a una chica, quien tenía 19 años, y se casa. Y la cuestión es que engendran 6 hijos. Sí, de los cuales, bueno, no se sabe, pero lo interesante en todo esto es que a partir de que se casa, lleva una vida ejemplar. Digo, no es que fuera el señor redentor de la sociedad de su colonia, un ciudadano pero ejemplar. Sí, no lo era, pero decían los vecinos que era un hombre tranquilo, amable, que si alguien necesitaba ayuda para cargar una bolsa, él se acomedía, que era muy
activo. Eso sí es una de las características de la familia Fish. Eran personas activas dentro de la religión, dentro de la iglesia. Es más, muchas de las alucinaciones auditivas que tiene la mamá tienen esta connotación de que también Dios le hablaba o que estaban en una misión muy importante, que tenían que hacer algo, y él se aboca mucho a la Biblia, a la lectura de la Biblia, tratando de justificarse, de buscar un poco del perdón, y bueno, viene con la línea de toda la familia, ¿no? Hasta el momento en que él empieza a tergiversar los versículos para acomodarlos acerca de sus crímenes, de ir a buscar, diciendo que la Biblia le marcaba eso, que tenía que ir a buscar carne fresca para él expiar, ¿no? Y sucede algo pues que marca completamente su inicio como asesino, y es que su esposa, cuando nace el último de sus hijos, lo abandona. Claro, completamente lógico. Va con otro hombre. Sí, porque a pesar de que fuera un hombre tranquilo aparentemente, en esta parte sadomasoquista que él vivía, que desde siempre la experimentó y la vivió, él golpeaba a sus hijos, ¿no? Fue una situación que ella ya no la pudo soportar y se fue. Y pues su carrera criminal se remonta ya desde el año de 1903. Existen registros de arrestos policíacos por escribir cartas obscenas, por robo. Posteriormente, bueno, comienza a trabajar como pintor, y es en este periodo cuando comienza a sentir esta compulsión por asesinar infantes, que data del año de 1924. Tiene que ver con el secuestro y el homicidio de Francis O'Donnell en este año, de Billy Gaffney en 1927, de Mary O'Connor en 1934. Y bueno, pues estos son, como decíamos hace un ratito, solamente algunos de los conocidos, hasta que el homicidio de Gracie Budd es la causa por la cual es llevado finalmente a la justicia. El psicólogo de la defensa, Frederick Bertham, un hombre muy afamado en su momento y que escribió un tratado sobre los cómics y cómo pervertían la mente infantil, una cuestión absurda, lo declaró demente. Su juicio inició el 11 de marzo de 1935 y pues el jurado lo encuentra culpable en menos de una hora. Claro, digo, no podía, con tanta evidencia y con tanta situación adversa para Fish, encontrar alguna duda. Exactamente. Y pues su desenlace ocurrió de la manera que lo describimos al inicio de esta emisión. Y si tenían duda de por qué había causado cortocircuito, era precisamente por los alfileres, las agujas, etcétera, que tenía clavadas en el escroto y que nunca se retiró. Pues un caso sin duda alguna terrible, y pues creo que uno de los más escandalosos de los que tenemos recuento en los anales del crimen. Sí, y que lamentablemente nos pone pues ante la visión de que los ogros comen niños, sí existen. Pues ese fue el caso de Albert Fish, y con esto despedimos esta emisión de Testigos del Crimen, no sin antes recordarles que tenemos un caso también muy interesante, porque así como los ogros de los cuentos pueden brincar a la vida real, también los vampiros. Claro, y por tendremos supuesto. El caso de Elizabeth Bathory, la famosa condesa sangrienta, quien pues es reconocida por en el medioevo haber asesinado a muchas jovencitas, nada más y nada menos que para bañarse en su sangre y recuperar la juventud. En los controles estuvo René Palacios. Nos despedimos en esta cabina, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.